Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de Medios ACN por YouTube en una entrega más de su programa Entre Ideas y Verdad. Entre Ideas y Verdad, Héctor, Amén. una realidad ya. Ya una realidad. Ya tenemos 4 programas hechos. Hemos tenido muy buena aceptación, ¿eh? Sí, ¿no? Y quien nos está mirando por primera vez puede entrar al canal y ver los demás programas que tenemos. Sí. Muy interesante, por cierto. Claro, cabe Sí, resaltar eso. Cabe resaltar eso, sí, muy interesante. Y hoy también tendremos un tema algo interesante. Pero dime, Héctor, te veo bonito, bien. Te veo como relajado. Siempre estamos relajados. Siempre. El Señor nos pone así, ¿te entiendes? Bonito y... Bonito. Claro. Bueno, está bien, eso es fe. Amén. Fe sobre todas las cosas. Hoy estaremos hablando del tema: ¿es posible que un cristiano se deprima? Y yo analizaba, Héctor, que escuchando a personas hablar sobre el tema, claro, en un círculo muy distinto al nuestro, gente que dice que el que está depresivo está endemoniado. Bueno, tú sabes que hay muchas personas o muchos hermanos, vamos a ponerlo de esta manera, que relacionan las enfermedades con posesiones demoníacas. Y evidentemente también vemos en el Nuevo Testamento que hay enfermedades relacionadas con las posesiones demoníacas. Eso no quiere decir, obviamente, que todas las enfermedades están relacionadas con posesiones demoníacas. Sí. No podemos descartar el hecho de que puede que hayan algunas personas depresivas que sea producto de una posesión sí, pero entraríamos en un error si todo el que está depresivo decimos que está endemoniado. No, ya es otra cosa. Es otra cosa. Y un cristiano, ¿me entiendes? Sí, no, porque un cristiano no puede estar poseído por un demonio. Evidentemente que no. Obviamente es un tema de otra clase. Sí. No, es un tema de otra clase. Pero tenemos es como la forma de cómo entrar, de ir adentrándonos para poder entrar al tema. Lo que sí podemos decir, evidentemente, es que la depresión en sí lo podemos ver como un ataque del demonio. Sí. O sea, no quizá el producto de la depresión, sino la base que provoca la depresión. Sí, podemos decir, o no la causa, podemos decir la base que lo provoca. Yo diría que no es una causa, porque evidentemente las causas son más amplias, pero sí quien ataca, o sea, quien motiva a que se produzca la depresión en un alto grado, en los cristianos, por no decir totalmente, es el diablo. Sí, pero son dos cosas diferentes. El hecho de que tú me puedas decir que Satanás desde fuera esté motivando algo en cuanto a la depresión, a que tú me puedas decir que Satanás poseyó a un creyente y desde dentro está... No, evidentemente que no. Dice en la misma dos cosas Biblia, diferentes. Dice en la misma Biblia que cómo podrá convivir la luz y las tinieblas. O sea, no hay manera de que un creyente, si tiene el Espíritu Santo, si es creyente verdadero, ¿no? Tenga la posibilidad de estar endemoniado, porque ahí habría un conflicto. Y donde está Dios... Imagínense ustedes, si Dios no puede ni siquiera estar, o el pecado, una persona pecador, un pecador, no puede estar ni siquiera delante de Dios, imagínense ustedes el diablo. No hay manera de que en un creyente puedan habitar tanto el diablo como el Espíritu Santo. Así es. Entonces tenemos que entender que fruto del pecado, la humanidad ha quedado sumergida en su propia maldad. Claro. Entonces... tenemos que ver ese punto, porque todo parte de aquí, del punto que es el pecado. El pecado es quien corrompe a la raza humana completa. El pecado es una violación a la ley de Dios y trajo muchas consecuencias momentáneas, temporales y futuras a la raza humana. Eso es así. ¿Verdad que sí? Sí, entonces la humanidad quedó sumergida en esa maldad producida por el mismo ser humano, en muchas catástrofes y enfermedades que son fruto de la caída. Y podemos decir que la depresión es una de esas enfermedades que surgieron fruto de la caída.
Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que es una enfermedad. De una enfermedad, porque tenemos que verlo desde varios puntos de vista. Claro. Si vamos a verlo primero como una enfermedad. Ok. Y después entonces lo vamos a ver en lo siguiente, ¿verdad? Sí. Sí. Verlo primero como una enfermedad. Es una enfermedad. Y es fruto entonces de la caída. Tenemos que entender que la forma de pensar del ser humano fue afectado o fue trastornado por el pecado. Claro. Claro, de hecho, como tú decías, todas las enfermedades son producto precisamente de esa caída, porque antes de la caída no había posibilidad para las enfermedades. No. Y una de las maldiciones que Dios emitió para el hombre o hacia el hombre fue precisamente las enfermedades. O sea, que ya estamos expuestos a muchísimas cosas. Obviamente, por ejemplo, el caso de la depresión, aunque no es una enfermedad nueva, ¿no? Pero sí podemos decir que la depresión ha sido una enfermedad que se ha ido aumentando en los últimos tiempos, producto de la misma situación que hemos estado viviendo. Yo diría que hasta cierto punto también el mismo hecho de que la gente ha comenzado a meditar y a pensar más, eso ha dado pie a que también se preocupen por más cosas. Es así. Entonces, yo entiendo que tiene mucho que ver la forma de pensar, porque la forma de pensar de la gente, esa forma pecaminosa y trastornada por causa del pecado, lo lleva muchas veces a deprimirse por muchas situaciones, que luego vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero sí encontramos en la Biblia que la Biblia nos manda a que cambiemos nuestra manera de pensar. Claro. Nos manda a que pensemos de manera pura, seamos puros a la hora de nosotros pensar y relacionar nuestros pensamientos con nuestra vida piadosa. Entonces, cuando logramos hacer eso, hacer una conexión entre nuestros pensamientos y las Sagradas Escrituras, entonces hay muchas cosas que van a desaparecer y van a desaparecer dejando a un lado lo que sería la depresión, fruto de algunas situaciones que pudiéramos estar enfrentando. Sí, en ese mismo tenor quisiera también recalcar algo, y es que también hay otros posibles situaciones fisiológicas o biológicas que pudieran también detonar lo que es la depresión. No solamente es el aspecto que tuviste, un aspecto ya espiritual, pero también hay aspectos físicos, ¿no? Que detonan un proceso de depresión o la enfermedad de la depresión en una persona. O sea que sería interesante, si hay una persona que quizás está padeciendo de esta situación, hacerse un chequeo médico, porque puede que a algunas situaciones hormonales o algunos químicos que están reaccionando en el cuerpo pueden estar afectar el cuerpo de esa persona y provocar esta situación de depresión. También obviamente no podemos pasar por alto el temperamento de la persona, que ya es lo que más va podemos decir, a influir o a incidir en lo que es ese proceso de depresión a nivel espiritual. Sí, así es. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común. Me llama la atención el hecho de la palabra común. Y ellos dicen que es caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés de las actividades que normalmente una persona disfrutaría. O sea, vamos a desenredar ese rebú. Una persona regularmente disfruta hacer algo, pero cuando está bajo depresión, eso que disfruta no le llama la atención y vive en una constante tristeza, el semblante decaído. Y es todo eso acompañado de una incapacidad para realizar algunas que otras actividades diarias. El comer, por ejemplo. Una persona que esté depresiva o que tenga depresión, porque puede estar depresiva y no necesariamente va a manifestar todas esas cosas, pero una persona depresiva puede dejar de comer, simple y sencillamente. Y dejar de comer, por ejemplo, una gente que que no le gusta mucho la comida, claro, eso es un problema. Pero una gente que le guste comer y que yo recuerdo que yo estuve algo quebrantado de salud y recuerdo que tú me llamaste y me preguntaste, ¿estás comiendo? Sí, está comiendo, no, pues está todo bien. Porque una persona que le guste comer
e inmediatamente cambia y deja de comer de manera repentina, algo está sucediendo. Claro. Evidentemente hay algo que está afectando a no solamente físicamente a esa persona, porque puede que cualquier enfermedad produzca un deseo de no comer en la persona, pero también una situación psicológica puede motivar también ese tipo de cosas, que es el caso también, por ejemplo, de la anorexia, Sí, que exacto. produce eso, o sea, y es psicológico, no es físico. Ujú. Entonces también puede ser algo psicológico que puede afectar también esa misma situación. Sí, ¿tú sabes qué me llamó la atención, Héctor? Que uno investigando algunos puntos sobre esto, llego a la conclusión o estudiando a la Organización Mundial de la Salud, que dice que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Por eso dicen que es común. Sí, increíble, pero ¿exagerada la cifra o real? No, lo más probable es que se quede corta, porque hay personas que sufren de depresión y no lo dicen. Y me llama la atención que la mayoría son mujeres las que sufren de depresión. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es precisamente por la carga emocional que normalmente las mujeres tienden a soportar. Ok. Las mujeres son más emocionales, son más sentimentales que los hombres por lo regular. Entonces todo esto también influye, aparte de que también el sistema fisiológico o el sistema biológico, vamos a poner el cuerpo de la mujer, Ujú. está sometido a muchos más químicos que el del hombre. Eso hay que decirlo. Sí. La mujer es afectada todos los meses por una explosión de hormonas que también cambian, de hecho, su estado de ánimo Sí, mensualmente. Entonces, todo sí, eso claro. tiene que ver precisamente el por qué las mujeres son más afectadas por la depresión. Sí, sí. Y hay un punto también que señala la Organización Mundial de la Salud, y es que si en la casa hay un miembro de la familia que sufre de depresión, los demás corren el riesgo también de sufrir de depresión. Claro, es que somos sociales, o sea, vivimos en sociedad. Y evidentemente algo que está afectando a un familiar nuestro también nos va a entristecer. Ujú. Y eso también puede afectarnos, no solamente de manera quizá de que nos sintamos mal y por querer ser empáticos con esa persona, quizá lo entendamos o lo sobrellevemos de alguna manera, sino que también vamos a comenzar, quizá en alguna medida, ¿no?, a ver las cosas desde el punto de vista de esa persona lo está mirando, y también podemos caer en esa misma situación. Sí, y regularmente si en la casa el que está depresivo es regularmente el que tiende a cambiar el parámetro en los demás, el que tiende a llevar la onda cantante, que es el que influye. Entonces, lo que esa persona haga, lo van a hacer todo. Claro. Porque él influye sobre los demás. Por eso ahorita te comentaba de que el temperamento es sumamente importante en las personas que son más propensas a desarrollar la depresión o no, dependiendo su temperamento. Por eso es que es importante. Una persona, por ejemplo, introvertida, pudiera ser afectada más profundamente que una persona extrovertida. Obviamente hay cosas que hay que tomar en cuenta más para poder quizás abundar más en ese caso, pero es así. Sí, sí. ¿Puede un cristiano estar depresivo? Algunos grupos dicen, Héctor, que es imposible que un creyente verdadero se deprima. Otros dicen que el creyente que se deprime necesita arrepentirse. ¿Tú crees que sea así eso? Yo diría que sí y no. Sí y sí no. Y no. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que primero tenemos que definir bíblicamente qué pudiera ser la depresión o qué produce la depresión. Sí. A mí me causa mucha, no puedo decir gracia ni alegría, pero sí me sentí identificado porque ya había estado pensando en esto, en qué es lo que produce la depresión en el creyente. Y cuando estoy leyendo a Martin Lloyd-Jones en el libro Depresión Espiritual, pues caigo precisamente en donde yo había caído antes. ¿Qué produce la depresión? La incredulidad. La incredulidad. O sea, la incredulidad es un pecado, ¿eh? Por eso te dije sí y no. ¿Tú entiendes? La incredulidad es un pecado. O sea que podemos estar seguros de que una persona que quizá está deprimido en algún momento dejó de creer. Pero no, si nos vamos por el lado del no, eso no quiere decir que esa persona sea un inconverso, que sea un incrédulo o cualquier otra cosa, porque de hecho
todos, de alguna u otra manera, luchamos con la incredulidad. Y yo de lo que pienso, que una de las mayores luchas y batallas que tenemos como creyentes es la incredulidad. Sí. Héctor, entonces, ¿se puede dar el caso que un creyente que esté en pecado esté depresivo? Pero se puede dar el caso que un creyente que tenga falta de fe esté depresivo, y que un creyente que tenga falta de conocimiento bíblico también puede estar depresivo. Sí, claro. Si tú no conoces realmente cuál es la voluntad de Dios, si tú no conoces las promesas de Dios para la vida tuya, evidentemente hay situaciones que te van a llevar a deprimirte, porque tú estarías como sin esperanza, y nuestra esperanza descansa precisamente en las promesas de Dios. Y si tú no consigues entenderlas, si tú no entiendes cuál es la esperanza del creyente, entonces evidentemente eso te va a llevar y te va a conducir a una depresión. Si yo quiero que veamos rápido, que pasemos rápido por las escrituras y que veamos algunos ejemplos de depresión por algunas situaciones. Primero, David. Claro. De hecho, en el Salmo 42, también el Salmo 43, David. Y el 51. Sí. El Salmo 51 es fruto de una depresión de David. Claro. Y lo por causa del pecado. Lo expresa bastante bien, o sea que... Y entonces tú ves a David. ¿Qué lleva a David a deprimirse? Su pecado. Pero su pecado cuando fue confrontado por Dios. Sí. Porque él estaba viviendo en su pecado normal. Y cuando entonces Dios le envía al profeta que le dice, ¿y quién es ese hombre? Ese hombre eres tú. Entonces él ahí donde el pecado, lo que él había hecho, entonces causa esa tristeza, causa ese dolor. Y David se deprime. Y cuando tú lees el Salmo 51, eso da... Tú te das cuenta inmediatamente que quien escribió ese salmo estaba totalmente depresivo. Claro. Entonces, el pecado produjo depresión en el corazón de David. Eso es así, eso es así. De hecho, yo escribí algo, precisamente como una más o menos como una definición de lo que es la depresión, y yo podíamos ver a nivel ya cristiano, a nivel evangélico. Yo decía, o escribí aquí, la depresión genera inseguridad producto de la incapacidad aparente para resolver un problema. Pero también lo definía, como el resultado de la reacción de un individuo a situaciones de la vida con una carga de estrés elevada, o que dicha persona percibe como elevada y que la lleva a pensar que tiene una dificultad intrínsecamente grande para resolverla, y que lo conduce a la desesperación y genera mucha ansiedad. Eso es prácticamente lo que podemos ver, lo que David estaba experimentando. Porque David, mientras él no conocía, de hecho en el Salmo 33 creo que él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero él callaba, pero porque él lo sabía. Pero mientras él no tenía el conocimiento de su pecado, él estaba viviendo normal. Normal, sí. Inmediatamente le llega a Natán, por ejemplo, y le dice cuál era su pecado. ¿Qué sucede con David? Inmediatamente comenzó él a sentirse mal. Todo eso le generó mucho estrés. Él no sabía cómo resolver la situación. No. Y eso lo llevó a un estado depresivo. El hecho de él no saber qué iba a hacer. Él había ofendido a Dios. Ahora él no sabe cómo reaccionar. Y el no saber cómo reaccionar lo lleva. Me gustó mucho tu definición. Envíamela para yo después copiarla y decir que yo la hice. Pero también, Héctor, podemos decir que a otros se deprimen por causa del pecado de otro. O sea, yo me deprimo no por mi pecado, sino por el pecado de otro, que es el caso de Moisés. Moisés se deprimió cuando vio cómo estaba el pueblo y cómo estaba el pecado del pueblo. Eso provocó, el pecado del pueblo en Moisés, provocó depresión. Yo diría realmente que Moisés estaba mirando a ese pecado, pero a quien él estaba mirando por encima de ese pecado era Dios. Lo que deprimía a Moisés era cómo esas personas o cómo ese pueblo se había apartado de Dios. Eso lo deprimía, eso le dolía. Y él saber, porque él sabía quién era Dios y lo que Dios podía hacerle al pueblo. De hecho, Moisés le dice al Señor, llévame a mí mejor. Mátame a mí mejor, pero no lo haga con ellos. O sea, para que ustedes vean lo grande que era Moisés. De hecho, Moisés es un tipo de Cristo.
Sí. Para que podamos ver realmente quién era Moisés. Y el mismo Señor Jesucristo dice que Moisés era el hombre más manso del mundo. Así es. Y está también el caso de Jeremías, que Dios le revela a Jeremías lo que iba a suceder con el pueblo judío. ¿Y qué pasa con Jeremías? Jeremías se deprimió porque conocía la realidad de lo que Dios iba a hacer. Y el conocer Jeremías la realidad de lo que Dios iba a hacer con su pueblo provocó una depresión terrible en Jeremías, a tal punto que hoy se conoce a Jeremías como el profeta llorón. Y no, mira, en el caso de Jeremías era bien complicada la situación. Jeremías vivió ya en la decadencia del pueblo de Israel. Sí. Ya, y no solamente en la decadencia, Jeremías vivió también, padeció, al igual que el mismo Elías, las dificultades de un reino que se había apartado del Señor. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Y cada vez que él hablaba algo de parte del Señor, le venían con males, ¿tú entiendes? O lo perseguían, o lo encarcelaban, o le hacían algo, ¿tú entiendes? Hay que realmente analizar la época donde vivieron esas personas también y cómo le afectaba ese mensaje que Dios le daba para que ellos lo llevaran. O sea, cómo esa carga de ese mensaje a ellos se le impactaba de una manera que no podían, porque yo te voy a decir una cosa, al final nosotros queremos que el otro como que cambie. Sí. Y eso era, yo diría que producto de ese deseo que tenía Jeremías también, esa carga de ese mensaje y ese deseo de que los demás cambien, de que el pueblo de Israel se encarrile en los caminos de Dios, que se vuelva motivó Dios al mismo Jeremías también a deprimirse. Exactamente. El hecho de él sabía la realidad y el pueblo no reaccionaba a su mensaje. Claro. Y eso provocó una depresión terrible en el corazón de Jeremías. Dicho esto, entonces, Héctor, nosotros no podemos decir que toda depresión es fruto de un pecado. No. De un pecado de quien está depresivo. Pero sí podemos decir que el pecado produce depresión. Claro. Eso es algo obvio, ¿verdad? Ahora, un hermano puede deprimirse por alguna situación médica también. Uh-huh. Por alguna situación de salud lo puede llevar a una situación depresiva. El hecho de saber, de hecho yo recuerdo a una persona que fue al médico, se hizo unos estudios médicos y cuando le entregaron el resultado, esa persona se deprimió. Y de hecho escuché a unos especialistas hablar que decían que muchas veces en un proceso de enfermedad lo que mata a la persona no es la enfermedad, es la depresión que suele provocar la enfermedad en esa persona que dice, oye, tengo tal cosa, me voy a morir, ¿sí? yo no voy a salir de eso. Entonces eso produce una tristeza que no le ayuda y que incluso los medicamentos que pueden tomar, en vez de hacerle bien, no le hacen nada porque la persona ya tiene su organismo predispuesto a que se va a morir y se muere. Tú sabes que una de las cosas que provoca la depresión es el sentido de la vida, más bien. La persona comienza a pensar que la vida no tiene ningún tipo de sentido. Se le pierde el sentido de la vida. Eso es lo que provoca la depresión. Y a nivel, por ejemplo, psicológico, se han estudiado muchas cosas de eso precisamente de la depresión y de lo que es darle sentido a la vida. Entonces, ¿qué sucede cuando a una persona le dicen o le dan una noticia de que padece una enfermedad, por ejemplo, terminal? Óyeme, se te cae todo al piso. Todos los planes que tú tenías se te caen porque tú tienes que comenzar a pensar de una manera diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué hemos visto? Que aquellas personas que afrontan esa noticia de una manera alegre, de una manera, no es que, ay, qué contento estoy porque estoy enfermo, no, sino que yo sé que voy a poder sobrellevar o cambiar esto, yo sé que Dios me va a ayudar a cambiar y a afrontar esta situación. Por eso yo te decía que el producto, o más bien la depresión, es motivada casi en la totalidad, para no generalizar, por la incredulidad. Incredulidad, es así. Tú sabes que tú me has hecho recordar a Piper. Sabes que Piper tiene cáncer de próstata. Ajá. Y cuando a Piper le entregan los resultados de que él va y luego de hacerse los exámenes médicos, le entregan los resultados. La actitud de Piper es una actitud de gozo. Y él dice, mi cáncer debe glorificar a Dios. Y si no sirve para yo dar gloria a Dios, entonces mi cáncer no sirve. O sea, cuando tú ves, que era apoyando lo que tú estás diciendo, cómo reacciona una persona
que está bien enfocado en las escrituras. No, y que él conoce bien cuál es el propósito de su vida, porque tú sabes Exacto. que uno de los problemas principales de la depresión es que la persona pierde el propósito. ¿Tú entiendes? Exactamente. Pierde el propósito. Sí, entonces cuando ya tú conoces tu propósito, tú sabes para lo que Dios te ha llamado, cuál es tu propósito en esta vida, entonces es más fácil tú afrontar las situaciones difíciles. Claro. Y puede afrontarla de manera diferente. Es que está por encima de ti. O sea, cuando tú entiendes que tu propósito está por encima de tu enfermedad, cuando tú entiendes que tu propósito es más grande que todo lo que tú conoces, ¿verdad? Y cuando digo todo lo que tú conoces, tus relaciones, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, la iglesia, todo, porque tu propósito está relacionado con la persona que está en primer lugar o debería de estar en primer lugar en tu vida, que es Dios. En ese caso, tú sabes que independientemente de que las cosas, sea lo que sea que te pueda suceder, tú sabes que eso está acorde con el propósito, porque eso que te aconteció está en las manos y en la voluntad de ese Dios a que tú le sirves. Y parece una locura esto. Parece una locura porque tú lo analizas y no es normal que a una persona le entreguen un resultado y le digan, mira, tú tienes cáncer de próstata, te puede morir no sabemos, eso va a depender de la evolución de todo el que le dicen que tiene cáncer, la reacción no es buena. Y una gente que le digan que tiene cáncer y termine aferrándose a las promesas bíblicas y termine colocando a Dios en primer lugar, esa es una persona que sabe quién es Dios. Mira, ese es una situación, un testimonio actual. Sí, claro. Pero si, por ejemplo, nosotros nos remontamos a la iglesia primitiva y a la persecución de la iglesia o a la época de los mártires, bueno, la época de los mártires es toda la iglesia, ¿no? Todo el tiempo que tuvo la iglesia. Pero bueno, sí yo recuerdo un mártir, no recuerdo el nombre, la historia también la tengo muy vaga en mi mente, pero sí recuerdo que estaba leyendo de esta persona y este era un creyente que predicaba, lo acusaron, o no más bien lo acusaron, sino que lo sentenciaron a morir en aceite hirviendo, en una olla de aceite hirviendo. Señores, yo no sé si ustedes han frito pollo o lo que sea, un huevo, lo que sea en aceite, y le ha caído una chispa en una mano. Ay, y se dan cuenta lo que pica. Bueno, imagínense ahora que es una olla del tamaño, una olla en la cual tú cabes entero, ¿verdad? Yo no sé, no he investigado realmente cómo se hacían ese tipo de cosas, pero a él lo sentencian a morir en aceite hirviendo. A freírlo como un picapollo chino. Como un picapollo chino. ¿Qué sucede? Que este señor tenía tan pendiente que tenía que hacerlo para la gloria de Dios, que él dijo, el Señor no merece que yo me queje siquiera cuando esté padeciendo por esa situación. Y esta persona lo introdujeron en el aceite y este señor ni siquiera se quejó. O sea, ¿qué tan pendiente tenía él? ¿Cuál era el propósito de su vida? ¿Por qué él tenía que vivir y para quién tenía que vivir? Eso evidentemente tiene que ver con lo que es la fe, tiene que ver con la fe. Tú estás mirando al Señor. Cuando Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos, lo están apedreando y Esteban mira al cielo, ¿a quién él ve? ¿A quién tenía Esteban en ese momento? Mis hermanos, está perdiendo la vida esa persona y era apedrada. Yo no sé si a alguno de ustedes le han tenido la desgracia, porque no puede ser una gracia. El cariño. No puede ser una gracia. Pero sí, en el caso de Esteban fue una gracia morir por el Señor, pero que le den una pedrada. Si a usted le dan una pedrada, usted sabe lo doloroso que puede ser. Sin embargo, a él lo estaban apedreando y en ese momento él dice que ve los cielos abiertos y al Señor. Cuán fresco y pendiente tenía Esteban su propósito. Es así. Permíteme, Héctor, citar un fragmento de un artículo de Coalición por el Evangelio hablando sobre el particular. Cito: no podemos ver la depresión como que toda es espiritual o toda es biológica,
ya que usualmente es una combinación de ambos componentes. Claro. El cuerpo y el alma están entrelazados. La depresión aumenta la oscuridad típica de la mente caída, resultando en un corazón más duro y egocéntrico. Nuestro corazón nos engaña. Sentimos una especie de nube de duda y temor siempre encima, y una neblina que no nos deja ver las cosas como son. Comenzamos a pensar que esto nunca se irá. Los problemas parecen más grandes que las promesas de Dios y las heridas y el dolor vencen nuestra fe. Como resultado, perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar. En vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir nuestras crisis. ¿Y sabe qué me recuerda ese fragmento? A Job. Job decidió adorar a Dios en medio de su crisis. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de la esposa de Job? Fue una reacción totalmente negativa. Ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él reacciona como una mujer fatua, tú has actuado. Job se deprimió, fruto de lo que estaba sucediendo, pero no se deprimió Job. Se deprimió la esposa también. Los amigos también estaban depresivos. Porque cuando los amigos van a acusarlo, ellos no solamente llevan en la mente el hecho de que Job cometió un pecado y por eso está así, sino que eso le causó a ellos cierta depresión. Bueno, no sé si decir que Job se deprimió porque él no perdió la fe, ¿no? Sí tenía como cierta actitud depresiva. Sí. Porque Job en todo el tiempo, en todo el relato, ¿no?, del libro de Job, él de hecho a la misma mujer le dice como una fatua, como una necia, tú has hablado, ¿tú entiendes? O sea, dando a entender que a pesar de su situación, él todavía albergaba la esperanza. ¿Tú entiendes? Sí, de lo que tú leíste, por ejemplo, de Coalición por el Evangelio, sí hablaba que eso te aleja de la fe. Te aleja de la fe. Te aleja de la fe. Así es. Y comienzas, por eso yo desde el inicio, ¿no?, de este programa te he estado diciendo que tiene que ver con la incredulidad. Eso tiene que ver con la incredulidad. O sea que en el caso de Job, no sé, habría como que estudiarlo un poquito más. Habría que analizarlo un poquito. Analizarlo más. Porque yo creo que él tenía ciertas cositas de depresión. Depresiva, no sé. Depresiva. Porque cuando tú analizas las cosas que él dice, él en cuanto a Dios, él nunca dijo nada, pero él se maldijo él. Y cuando tú analizas, por ejemplo, el significado que te da la Organización Mundial de la Salud en torno a la depresión, triste, te das cuenta que él estaba triste profundamente. Y tenía motivo para estarlo. Claro, no, eso no se discute. Él solo hizo eso. Yo, en el caso de él, la situación hubiese sido otra. Pero Héctor, podemos decir entonces, en base a esto, que la depresión puede ser espiritual, biológica o ambas. Bueno, no podemos decir que una depresión es espiritual en el caso de una persona que no sea creyente. No, pero estamos hablando de los cristianos. Bueno, yo diría que toda la depresión en sentido general es espiritual porque tiene un componente espiritual. O sea, un cristiano no puede decir, no, yo tengo problemas biológicos porque mi familia suele ser depresiva. Bueno, tú tienes una predisposición a eso. Tiene una predisposición, pero eso no quiere decir que esa predisposición te domine. O sea, no quiere decir que tú te olvides de las promesas del Señor. No quiere decir que tú pierdas la fe. Tú vas a tener más lucha. Más lucha que el otro. Tú vas a tener, sí, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Un niño de 10 años para cargar un bloque, no sé, de 20 kilos, ¿verdad?, de peso, o de 20 libras. Aquí en Santo Domingo usamos libras. Pero de 20 libras, él lo va a levantar quizás, pero va a ser con mucho esfuerzo. Asimismo, una persona adulta lo va a levantar con más facilidad. Pero también, dependiendo qué persona sea, lo va a levantar con más facilidad o lo va a levantar con más dificultad. O sea, que eso va a depender directamente de la persona. Sí. Por eso, esa predisposición no siempre va a ser la misma de persona a persona. Eso va a cambiar. O sea, todo el mundo es diferente. Y todo el mundo va a afrontar las situaciones de una manera diferente. Puede que una persona tenga también esa predisposición biológica a padecer de la depresión, pero puede que esa persona no actúe o no sea afectada por la depresión de la misma manera que otro que no la tenga. O sea, puede que otra persona que no tenga esa predisposición biológica
sea afectado y padezca de una enfermedad o de la enfermedad de la depresión, a diferencia de este que decidió creer. Por eso te digo que todos, de alguna manera, tienen un trasfondo espiritual, que es lo que va a determinar, en última instancia, si la persona se va a deprimir o no. Sí, así es. Entonces, podemos decir que la depresión entonces sí es una respuesta a la realidad. Cuando una persona se da cuenta de la profundidad de la maldad que hay en el mundo y la incapacidad de corregirla, que fue el caso de Jeremías, por eso se deprime. Pero en esa situación lo correcto sería, en vez de deprimirse, confiar en el Señor y entender que Jesucristo venció y que nosotros somos en Cristo más que vencedores. Claro, es que al final la depresión es una incapacidad de resolver un problema. O sea, la reacción que nosotros tenemos a esa incapacidad, no puedo resolverlo. Óyeme, yo lo estoy mirando, no puedo resolverlo. ¿Qué hago? Es como cuando un ratón está o una persona la ponen entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una indecisión. Eso genera mucho estrés. Y en ese momento es donde tú tienes que decidir creer en Dios. Esto me recuerda a una canción de un amigo, tú lo conoces, que escribió una canción que decía: yo creo en ti, en tu palabra esperaré un día más. Sí. En ese momento depresivo es donde tú tienes que decir: mira, yo sé, o quizá le llega a una persona en algún momento algunas dudas o lo que sea, pero en ese momento es donde tú tienes que decir: bueno, Señor, yo ahora mismo doy que no sé para qué lado coger, pero yo voy a decidir, o yo voy a confiar en ti un día más. Es como el himno que dice, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Yo quiero hoy, un día más. Por hoy, Señor, yo voy a confiar en ti. Y al otro día también dice lo mismo: Señor, yo voy a confiar en ti. Hoy yo voy a confiar en ti. Un día a la vez. Porque un día vamos a vivir un día a la vez. El problema es que nosotros no queremos extender más allá. Así es. Entonces, la depresión también puede ser por la pérdida de un ser querido. Cuando una persona suele perder un ser querido, puede caer en un estado depresivo, y mucho más al contemplar lo que le espera, sabiendo lo que le produce a una persona que muere sin Cristo. Y si ese ser querido partió sin el Señor y no dejó nada claro, y no tiene uno nada claro de que sí hizo profesión de fe o no hizo profesión de fe, eso termina muchas veces provocando cierto estado depresivo en el creyente. Bueno, en sentido general, la pérdida de un familiar, en primer lugar, es una situación muy dolorosa, muy triste, ¿tú entiendes? Y dependiendo la relación que se tenga con esa persona, en esa misma medida va a ser triste, ¿tú entiendes? No es lo mismo un hermano lejano, por ejemplo, o un primo lejano, que un hermano cercano con el cual tú hacías mucha liga, o tú realmente era muy cercano a ti. Puede que un hermano que no sea cercano muera y te duela. Eso no quiere decir que no te duela. Pero cuando es un hermano que tú visitas regularmente su casa, que tú compartes regularmente con esa persona, que tú trabajas muchas veces con esa persona, que tú andas para arriba y para abajo con esa persona, eso es una pérdida de alguien que no se va a reponer. O sea, tú no va a haber otra persona que va a ocupar el puesto de esa persona en tu vida. O sea, eso va a generar evidentemente cierta depresión, una situación de tristeza que puede convertirse, porque a veces la persona confunde la tristeza con la depresión. Sí. Y son dos cosas diferentes. Así es. La tristeza es temporal. O sea, en la medida en que esa tristeza se va quedando por más tiempo, se convierte en una depresión. Sí, así es. Y es posible también que los problemas y las dificultades mal enfocados provoquen depresión, que era lo que tú estabas diciendo ahorita. Una dificultad o un problema mal enfocado, entonces sí puede terminar en una depresión. Quiero citar un versículo bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice el texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo creo que todo creyente debe tener versículos como estos para cuando quieran llegar momentos
depresivo. Eso es así, eso es así. Nos muestra realmente que nuestra paz no va a depender o no depende de las circunstancias temporales en esta vida que vivimos. Nuestra paz depende de las promesas y la esperanza que tenemos en Dios. Si nosotros confiamos o descansamos en estas cosas, evidentemente, eso no quiere decir que no nos vayamos a deprimir, en algún momento de nuestra vida. Eso no quiere decir que no nos va a causar tristeza en algún momento de nuestra vida. Pero sí, eso será apagado, ¿no? Será combatido eficazmente por esas cosas que Dios nos ha dado, por esas promesas en las cuales nosotros tenemos nuestra esperanza. Vamos a cambiar esa situación de tristeza por algo más glorioso, algo más contento. De hecho, el mismo Martin Lloyd-Jones dice que hasta cierto punto la depresión en el cristiano es algo como incoherente, algo como totalmente contradictorio, ¿tú entiendes? Sí. Y se pudiera ver de esa manera. Sin embargo, la realidad es que sí nos deprimimos. Sí nos deprimimos. Ahora, Héctor, ya para ir bajando un poco, que el tiempo ya nos ha lamentablemente nos ha jugado mal. ¿Qué hacemos con el creyente que está depresivo? Y ya esta sería una pregunta para contestársela a los líderes o pastores. ¿Qué hacer con un creyente que está depresivo? Bueno, mira, yo entiendo que el Señor puede quitar todas esas cosas. O sea, la fe en Dios puede cambiar toda esa situación. Sin embargo, es importante que la persona trate de investigar si la depresión por la que está pasando es algo fisiológico, es algo biológico, es algo de alguna falta de alguna hormona o algún químico en su cuerpo, porque evidentemente no podemos descartar esa situación. Y puede ser que solamente con la administración de algún medicamento puede mejorar su situación. Entonces, evidentemente es necesario que se haga un chequeo médico con un médico adecuado para descartar ese tipo de cosas. Y ya inmediatamente se ha descartado esta situación, entonces lo conveniente es que hable con su pastor, porque evidentemente el pastor es quien va entonces en ese caso a investigar y a indagarnos en la situación. Puede que también esta persona requiera, dependiendo realmente el lugar donde esté, requiera quizá apoyo psicológico. No podemos descartar esa situación también, puesto que hay quizás personas que no pueden, ya están en un nivel muy avanzado de depresión y quizás necesiten algún fármaco para mitigar esa situación. Pero en ese caso sí hablar, por ejemplo, con el pastor, y ya el pastor debería de indagar esas situaciones. Sin embargo, entiendo que también, aunque sea leve, el caso de depresión, conviene hablar con una persona, con el pastor, ¿no? O con una persona que sea, que tenga cierta autoridad sobre ti, que tú respetes y que así tú puedas externar la situación que te está ocurriendo. Puede que tú no hayas visto qué es lo que te está provocando esta situación depresiva o que te esté provocando la depresión, y esa persona pueda encontrarlo y quizás ayudarte no solamente a orar, sino también a mitigar esa situación de alguna manera, o estudiando algún tema en particular y que te ayude a crecer, porque al final lo que nos tiene que motivar es a crecer en el conocimiento de Dios y poder ser transformados, como dice el apóstol Pablo en Juan 12, ¿no? Cambiar nuestra mente, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Sí, también yo le añadiría eso, el hecho de que una persona, si es necesario medicarlo porque es un problema de salud que tiene, junto con la medicación, consejería bíblica. Evidentemente. Es junto. Evidentemente. O sea, vamos a darle consejería bíblica y tiene que medicarte, medícate, pero es junto. Esto es como una especie de dicotomía que va junto ahí. Cuando yo lo dije no era para que se dividiera. No me expresé bien ahí. No entendí bien. No me expresé bien esa parte. La consejería se supone que debe ser que lo primero. si tú fuiste donde el pastor, por eso lo remití al pastor. Si tú vas donde el pastor, se supone que hay que darle un seguimiento a esa persona. Sí. Y esa consejería bíblica no se puede quedar porque la persona tiene una situación que requiere de esa situación. ¿Qué podemos recomendarle
Héctor, a quien nos está viendo y escuchando y que está depresivo o que suele deprimirse con cierta facilidad? Una recomendación para esa persona. Yo diría que estudiar las escrituras, principalmente las promesas que Dios tiene para nosotros. Estudiar lo que está motivando la depresión. Vuelvo y repito, eso es bueno que lo hablen con su pastor, porque hay cosas que nosotros no lo vamos a poder ver nosotros por sí mismos. Nosotros estamos enmarcados en algo. La persona que está padeciendo la depresión está enmarcado en algo y esto se vuelve un círculo vicioso. Por eso es que es importante hablar con otra persona. Se convierte en un círculo vicioso y nosotros no vemos la salida. Y arranco por aquí, no encuentro la salida. La persona que está en depresión no encuentra la salida a esa situación. Es por eso la necesidad de hablar con otra persona que sea madura, una persona madura, y que pueda ayudarlo necesariamente en una instrucción bíblica correcta, estudiar esas personas que, por ejemplo, el caso de David, ¿qué fue lo que motivó a David a caer en esa situación? Pero también qué me está motivando a mí, porque puede que lo que esté motivando mi situación depresiva sea algo totalmente humano, sea algo material, porque hay personas que se deprimen solamente porque no pudieron sacar una buena nota en una materia y se deprimen a un punto que hay personas que hasta se han suicidado, por eso, o sea, mira, en estos días estaba leyendo en el periódico una situación que se dio de un padre a la niña, no recuerdo la edad que tenía, creo que era 9 años, pero le diagnosticaron cáncer de fémur, un cáncer, por lo menos decía en el periódico cáncer terminal y luego decían que era cáncer de fémur. No sé realmente si cuando decían que era terminal era porque había que cortarle la pierna o porque la niña iba a morir. Esa parte no la sé, pero sí, el padre, y yo no estoy justificando lo que él hizo, pero era normal encontrar que una persona se deprima en una situación así. Claro. El padre entró en una depresión profunda y mató a la niña y se mató él. Eso pasó hace varias semanas en Miami. Terrible. O sea, cómo la depresión te lleva a esa situación. Ese padre, lo más probable es que no encontró una salida. Y eso es lo que mi consejo. Mi hermano, si tú estás padeciendo de depresión, háblalo con una persona madura, porque la salida normalmente tú no la vas a encontrar. Tú te vas a circunscribir a tus ideas y tus ideas te van a ir profundizando más en la oscuridad. Y no va a ver más allá de lo que la depresión quiere que tú veas. Claro, claro. Eso es así. Entonces, esa es nuestra recomendación. Habla con una persona madura, habla con tu pastor. Y sobre todas las cosas, fundamenta tu vida en las Sagradas Escrituras, observa las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras y eso va a permitir que tú tengas una perspectiva diferente de la vida y va a permitir que cuando lleguen los momentos de situaciones que pudieran provocar una crisis, que en vez de provocar una crisis, eso sea un motivo de gozo. Sí, y sobre todo, mi hermano, intenta entender cuál es el propósito de tu vida. ¿Cuál es? El propósito, según la Biblia, es vivir para la gloria de Dios. No salgas de ese propósito. Grábatelo en tu mente. Vívelo cada día. Ayuda a otros a vivirlo cada día. Prolifera ese mensaje. Predica ese mensaje. Que sea el centro de tu vida. Y aún en esas situaciones de dificultad, aún en esas situaciones en las cuales tú veas el cielo negro, el cielo gris, en esas situaciones tú vas a seguir viviendo para la gloria de Dios. Porque van a llegar situaciones difíciles, van a venir, eso es seguro. Así porque es. El mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que vamos a esperar las aflicciones, vamos a tener las aflicciones, pero cuando estamos centrados en nuestro propósito fundamental, que es la gloria de Dios, vamos a vivir a pesar de las dificultades para la gloria de Dios. No tenemos más tiempo. Ya para terminar, un libro que les recomendemos a esas personas que puedan leer. Bueno, un libro. Un solo. Un solo, sí, un solo. Es difícil. Pero bueno, yo sí recomendaría el libro de Depresión Espiritual de Martyn Lloyd-Jones. ¿Dónde encontrarlo? El libro se consigue en Amazon, está a la venta. Bien, entonces muchas gracias. No tenemos tiempo para seguir.
Gracias por estar ahí, por escucharnos, por entrar a YouTube, Medios ACN. Gracias porque ya sé que le diste a la campanita para que te lleguen las notificaciones y sé que si no lo ha hecho por yo decirle lo va a hacer ahora. Muchas gracias por escuchar esta entrega de Entre Ideas y Verdad. ¿Puede el cristiano deprimirse? Comparte este video con una persona que tú entiendas que necesita escuchar lo que estábamos y lo que ya hemos concluido y que sea también de mucha bendición para ti y para otra persona y para tus seres queridos. Dios te bendiga y muchas gracias, Héctor. Amén. Dios Nos le vemos en bendiga. la próxima. Amén.